Bueno, buenas tardes. Un gusto poder saludarles. Mi nombre es Vanessa Tárrara, soy aplicacionista para el Batrón en el área de monitoreo. Gracias por sacar de su tiempo y conectarse a este webinar. El tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy trata sobre uno de los temas más importantes en los cuales tenemos mayores problemas dentro de las unidades hospitalarias, que es el ruido que generan las alarmas, por lo cual le puse el tema de alarmas bajo control. Vamos a estar acá por lo menos unos 30 minutos. Si usted tiene alguna consulta, puede hacerlo por medio del chat y con mucho gusto vamos a estar atendiendo sus preguntas. Dentro de los temas que vamos a estar hablando en esta presentación van a ser sobre los tipos de alarmas, consideraciones sobre fatiga por alarmas, manejo adecuado de los límites de las alarmas y por último vamos a hablar acerca de Philips Alarm Advisor. Vamos a hablar específicamente de la familia de monitores Philips IntelliView. Sabemos que Philips cuenta con más familias de monitoreo, dentro de las cuales se encuentra Efficia, IntelliView y otras más, pero hoy específicamente vamos a hablar sobre IntelliView, que es nuestra línea top en monitoreo. Philips divide las alarmas en dos grandes tipos, los que son alarmas de pacientes y las que Philips nombra como INOPS. Las alarmas de paciente las dividen en dos categorías, la que son la categoría color rojo y la categoría color naranja, color amarillo. Las alarmas rojas nos indican una alarma de alta prioridad como una posible situación de riesgo para la vida del paciente, por ejemplo, una sistolia. Las amarillas, en el caso de Philips, son alarmas que nos van a identificar un menor grado de prioridad en la situación que se está presentando, como por ejemplo la violación de un límite de alarma de respiración. Asimismo, dentro de las amarillas existen unas que se llaman amarillas cortas, la mayoría de ellas específicas del estado del paciente, relacionado con arritmias, por ejemplo, un vejimismo ventricular. Y en el caso de las INOPS, son alarmas más técnicas, son alarmas que están 100% dedicadas o que están relacionadas con lo que son problemas a nivel del motor, por ejemplo, fallos en la batería, algún cable que se haya desconectado, cuando están conectados a central y están tratando de conectarse a la red de la central y no se pueden conectar, también nos va a generar un INOP. Y las vamos a ver, cualquiera de estas dos alarmas, las podemos ver de forma lumínica, la podemos ver de forma sonora y siempre vamos a ver una leyenda, va a salir como una información en la parte superior del monitor donde nos va a indicar qué es lo que está pasando con respecto o por qué se está generando ese tipo de alarma. Philips ha desarrollado un papel donde nos habla acerca de la fatiga que generan las alarmas. Si ustedes tienen o son parte de una unidad hospitalaria o si son encargados, son enfermeros, van a notar que uno de los problemas por los que más se queja el personal es por la cantidad de alarmas que generan dentro de una unidad. Por eso Philips en este papel considera 5 razones o consideraciones, valga la redundancia, que debemos de tener con respecto a lo que son la fatiga de alarmas. La número 1 es el gran número de alarmas del entorno hospitalario va a representar un grave problema. Su elevada frecuencia muchas veces se vuelve muy insostenible, es insoportable muchas veces la cantidad de alarmas que podemos tener en una unidad. Por ejemplo, si un profesional debe atender un mínimo de 3 alarmas por minuto y un único paciente llega a generar aproximadamente 180 alarmas en 24 horas, vamos a tener un serio problema. Al final, todo el personal encargado de estas unidades necesitan tomar una decisión, ya sea o contratar mayor cantidad de personal para que pueda dar abasto con la atención a estas alarmas, o bien tratar de reducir las alarmas.
El punto número 2 habla que la mitad de las alarmas sonoras no son relevantes desde el punto de vista clínico. Según algunos estudios que se han realizado, las alarmas que no requieren actuación pueden llegar a representar hasta el 80% de estas. Por el contrario, el porcentaje de alarmas sonoras que realmente van a requerir que haya una actuación por parte del personal va a ser tan solo 17%. Las señales de alarma que no requieren actuación suelen ser provocadas por artefactos de movimiento, puede ser por manipulación o movimientos del paciente, muchas veces se desconecta algún cable, se presiona alguno de los electrodos y tenemos información incorrecta, o también puede ser por configuración incorrecta de los límites de alarmas o fallos técnicos. El número 3, la consideración número 3 de la fatiga de las alarmas nos habla sobre el exceso de alarmas, especialmente aquellas que son molestas, van a llegar a ser clínicamente perjudicial. Cuando el personal sanitario está ya insensibilizado, las señales sonoras dejan de surtir efecto y las alarmas reales van a correr por el peligro de que vayan a ser totalmente ignoradas. Y eso suele suceder. Muchas veces ya el personal está tan cansado de tener alarmas que no necesitan ser atendidas que cuando realmente pasa una alarma que sí es necesario atenderla, ya las ignoran por la misma situación del exceso de ruido que hay en una unidad hospitalaria. En casos extremos, la fatiga por alarmas puede conllevar un incumplimiento del protocolo de monitorización, donde pueden terminar con un desenlace fatal. Puede llegar a pasar que se ignora alguna alarma que realmente era importante y el paciente se complica y puede llegar hasta inclusive la muerte por no atender una alarma correctamente. Además, atender las alarmas molestas resta tiempo a las tareas clínicas importantes y la distracción del profesional sanitario puede dar lugar a otros errores. Un entorno con saturación de alarmas, puede provocar resultados muy graves e incluso fatales para el paciente, como les comentaba anteriormente. La consideración número 4 va relacionado con el número elevado de falsos positivos que estos van a provocar una eficacia operativa dentro de la unidad. En una unidad normal, el personal de enfermería puede llegar a emplear el 10% de su tiempo o inclusive hasta más en alarmas que no requieren actuación. La fatiga por estas alarmas es la principal causa de estrés, descontento y agotamiento del personal de enfermería, según un estudio que se realizó. Dentro de este mismo estudio, los resultados mostraban que el 91% afirma que el ruido influye negativamente en su trabajo. Y el número 5, la consideración número 5 dentro de esta fatiga de alarmas es que tenemos que tener un objetivo muy claro y es mejorar la gestión de las alarmas. El objetivo de mejorar la gestión de las alarmas no consiste en que los entornos de trabajo sean relajantes, que no vaya a haber ni siquiera nada de ruido, ni tampoco en eliminar por completo las alarmas falsas. Lo que consiste en mejorar por completo y atacar estos problemas a la hora de gestionar las alarmas o a la hora de configurar las alarmas. En algunos casos se obtienen grandes beneficios con cambios simples. En otros es necesario realizar cambios más profundos en el equipo o inclusive hasta en los flujos de trabajo de servicio. A menudo, la gestión de un entorno de alarmas exige un importante esfuerzo organizativo y de gestión de cambios. Es cambiar por completo el chip del personal de enfermería, inclusive de los jefes de servicio, del personal que también da asistencia en la parte biomédica. ¿Por qué? Porque es tener todo el equipo trabajando bajo la misma visión, que sería tener un adecuado manejo de las alarmas. Y no es sencillo, pero sí se puede lograr. La Joint Commission International afirma que las tecnologías diseñadas para aumentar la seguridad del paciente, si no se trabajan de forma correcta y se gestionan adecuadamente, pueden llegar a generar inclusive peligros a los pacientes. De acuerdo con la ECRI, las alarmas son la principal amenaza tecnológica del entorno sanitario. Por eso es que es tan importante tener un adecuado uso de las alarmas dentro de las unidades.
Dentro de los estudios que se han realizado con respecto a las alarmas, hay un artículo que se llama Monitorizar la fatiga de las alarmas, una revisión integradora de la doctora María Bach del Hospital Johns Hopkins, donde nos muestra que el personal, los pacientes y las familias en las unidades médicas pueden estar expuestos hasta 700 alarmas por día. En su estudio, el programa que muestra donde realizó esta investigación, dice que las unidades de atención médica progresiva y atención de cardiología, la Asociación para el Avance de Instrumentación Médica, la AMI, estimó que 183 alarmas por cama por día se pueden dar en estas unidades. Una auditoría reciente por parte de Philips mostró que las enfermeras pueden estar expuestas hasta 3.7 alarmas por minuto, y eso lo podemos ver en el cuadro o en la figura número 2, donde muestra la frecuencia de alarmas auditoradas por Philips. Luego también nos indica en la figura número 3 el tiempo dedicado a responder a las alarmas no se dedica a la atención proactiva, es decir, lo que podrían invertir el personal en atender proactivamente otras necesidades del servicio, en lugar de estar atendiendo alarmas que no corresponden, ha generado un posible impacto en la calidad y en la satisfacción del paciente. En una encuesta web de enfermeras de cuidados agudos realizada por Unicon, más del 20% de las enfermeras de la UCI creyeron que recibieron un aproximado entre 100 alarmas por hora. Como vemos, es un problema bastante serio el inadecuado manejo de las alarmas, donde tal vez podemos llegar a una unidad y nos van a decir que hace mucha bulla, que las desactivaron, pero esto conlleva a algo más dentro de la unidad. Por ejemplo, el paciente se ve expuesto a ruidos innecesarios, el personal ya llega a tener fatiga, se cansa por tanto ruido, no se desempeña de igual forma en su trabajo por esta cantidad de ruidos de alarmas. Estos ruidos van a aumentar siempre el estrés, tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud. Mantener alarmas que suenen constantemente van a contribuir al ruido de fondo dentro de un hospital, lo cual va a generar, como les decía anteriormente, un cansancio tanto en el personal como en el paciente. Se realizó una encuesta en el año 1995 donde se encontró que el 79% de los profesionales de la salud y pacientes que respondieron pensaban que los niveles generados de alarmas era un problema en la UCI. Se encontró también que los ruidos, como el paciente sabemos, normalmente el monitor se encuentra a la altura de la cabeza del paciente. Estos ruidos generados por las alarmas llegaban a generar hasta de 60 a 80 decibeles dentro de un día normal en una UCI, por ejemplo. Como vemos, no solamente es que qué molesto que estén las alarmas encendidas, sino que también tiene repercusiones sobre el paciente que normalmente puede ser que no nos demos cuenta. Esto fue tomado de Frank Bloch, co-presidente del Comité de Alarmas de AMI. Los médicos toman medidas inapropiadas de las alarmas molestas, como bajar el volumen de la alarma, extender los límites de alarmas fuera de un rango razonable o desactivar las alarmas. Estas son las medidas que el doctor o el personal tienen a mano, porque no tienen una adecuada educación acerca del el manejo adecuado, la gestión adecuada de los límites de alarmas. Y como les decía anteriormente, me he topado cuando he dado aplicaciones o ando visitando alguno de los servicios donde tenemos parte de nuestra base instalada, que la opción más sencilla es apagar todo y desactivan todas las alarmas, aunque es la forma más fácil de resolver la situación que están teniendo en ese momento, no es la adecuada. Y por eso es que es importante educar al personal y darle la información completa y correcta con respecto al control del ruido de las alarmas.
Vamos a hablar ahora cómo podemos manejar adecuadamente estos límites. Ya vimos qué problemas podemos presentar y ahora qué soluciones podemos darle al personal. Los límites de alarmas. Perdón, se me pegó acá un momento. Los límites de alarma que se han establecido para condiciones que activarán las alarmas amarillas y rojas. Esa es la idea, configurarlo para saber en qué momento vamos a tener activa una alarma amarilla o en qué momento ya vamos a tener que tener activa una alarma roja, dependiendo de las condiciones del paciente. Para algunas mediciones, en el caso, por ejemplo, del BIS y de la saturación, donde los valores oscilan entre 100 y 0, el ajuste del límite superior de alarma a 100 va a desactivar la alarma superior o el ajuste del límite de alarma inferior a 0 también la va a desactivar. En estos casos no se va a mostrar el símbolo de alarmas desactivadas, pero por haber seleccionado estos valores dentro de mis límites de alarmas, automáticamente la alarma se va a desactivar. Por lo mismo, les digo, no solamente es tirar los límites de alarmas al extremo superior o al extremo inferior, sino es de acuerdo a la condición del paciente configurar las alarmas. Y esto es una de las cosas que más cuesta hacer conciencia al personal, porque tienen que cambiar alarmas conforme cambien de paciente. No todos los pacientes vienen en la misma condición y se comportan de igual forma. Por eso es importante entender que dependiendo del paciente, así ajustamos nuestros límites de alarmas. Como pueden ver en esa imagen que está ahí, los que han tenido contacto con nuestros monitores IntelliView van a saber que así vamos a ver cuando tenemos la onda de alguna, en este caso, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, tenemos la onda y a la par tenemos la información numérica. Siempre tenemos el número grande, que es la frecuencia que está presentando el paciente en ese momento, y a la par vamos a tener los números de los límites de alarmas establecidos. Si el monitor no está configurado para que muestre los valores del límite de alarma junto al valor numérico, posiblemente no se vayan a ver de forma automática, sino que también lo que podemos hacer es configurarlos para que lo podamos ver de esa forma. Si no fuera que están a simple vista, lo podemos configurar en el menú correspondiente a cada uno de los valores. Por ejemplo, sabemos que si queremos entrar al menú de frecuencia cardíaca, lo que hacemos es darle clic al número, en este caso 85, y nos va a desplegar el menú de la frecuencia cardíaca, perdón, y vamos a poder configurar los límites de alarmas y establecer los que necesitamos de acuerdo al paciente. Esta otra imagen que ustedes pueden ver es otra de las opciones que tenemos para configurar alarmas. Si ustedes se desplazan en el menú que tenemos dentro de los monitores Philips, en el menú de lo que conocemos como teclas rápidas, hay una opción que se llama límites de alarmas. Si entramos ahí, vamos a ver esta imagen que tenemos aquí al lado derecho de la pantalla. Ahí nos va a desplazar todos los valores configurables de cada uno de los parámetros de medición. Vemos que, por ejemplo, ahí está frecuencia cardíaca, está el QTC, está saturación, está las líneas arteriales conectadas, todos los valores que vamos a tener conectados en el paciente en ese momento los vamos a poder ver ahí. Y podemos ir configurando uno por uno dependiendo de la necesidad del paciente. Esta es otra de las opciones que tenemos. La anterior que les decía que era seleccionando cada uno de los valores de medición nos abre el menú de cada uno de los valores y ahí lo primero que vamos a encontrar son los límites de alarmas. Para más o menos tener una idea de cómo podemos leer esta información de acá, el número 1 lo que nos va a dar es la rotulación de la medición con el símbolo de alarma desactivado cuando corresponde. Si ustedes pueden ver ahí de abajo hacia arriba, en la opción número 3, está el signo desactivado
de alarmas desactivadas, perdón, ahí a la par del rótulo. Eso quiere decir que esa alarma la desactivaron de forma manual y por lo tanto siempre nos va a indicar cuál se encuentra desactivado y cuál se encuentra de forma activa. El punto número 2, ahí lo que nos va a mostrar son los límites de alarmas actuales. Por ejemplo, si ustedes ven en frecuencia cardíaca está 50, 120. En la parte número 3 tenemos también una vista gráfica de los límites de alarmas, tanto amarillas como rojas, actuales, y además el valor de medición monitorizado actualmente. De igual forma, si ustedes pueden ver la línea de frecuencia cardíaca, el valor 60 es lo que presenta actualmente nuestro paciente o el paciente que se está monitorizando. Esta otra opción que tenemos acá, si ustedes pueden ver, es otra forma de poder accesar a la configuración de los límites de alarmas. Si nosotros entramos uno por uno en el anterior que estábamos viendo y seleccionamos, por ejemplo, en este caso, frecuencia cardíaca, nos va a desplazar esta pantallita que tenemos acá, donde vamos a tener mucha más información acerca de la configuración de la alarma de este parámetro. Por ejemplo, si lo vamos viendo número por número, lo primero que vamos a ver en el número 1 es el rótulo del parámetro. El número 2 nos va a mostrar el límite superior de alarma roja. El número 3 lo que nos muestra es el límite superior de alarma amarilla. Recordemos que son dos alarmas distintas, por lo cual los podemos configurar de forma separada. Tenemos el número 4, las teclas de alarmas desactivado, desactivado. Ahí, por eso les digo que es muy fácil poder activar o desactivar las alarmas y por eso el personal es muy inquieto y lo primero que encuentran es eso, en lugar de configurar la alarma de acuerdo al paciente. En el número 5, lo que está encerrado en ese pequeño óvalo son los límites automáticos de las alarmas, que ahorita lo vamos a ver un poquitito más. El número 6, lo que nos muestra, tanto el 6 como el 7, lo que nos muestra son los límites automáticos tanto anchos como estrechos. Ahí nos permite poder aplicarlos si quisiéramos activarlos. En el número 8 vamos a ver el límite inferior de la alarma amarilla. En el número 9, igual como lo vimos anteriormente en el número 2, tenemos, pero en este caso, el límite inferior de la alarma roja. El número 10 nos muestra la vista gráfica de los límites de alarma con el valor medido actualmente. Como lo veíamos anteriormente, lo veíamos de forma gris, no tenía algún color. Acá nos lo muestra un poco más distribuido dependiendo de los límites de alarmas. Por ejemplo, muestra la zona roja, dónde está el límite amarillo y dónde se encuentra el paciente actualmente. El número 11, por último, lo que nos muestra es una tendencia de 15 minutos donde nos mide los límites de alarmas y los valores de medición monitorizados. El ajuste de los límites de alarmas de manera que nos permitan activar que los cambios se produzcan en el estado del paciente sobre lo que se desee recibir notificación. Esa es la idea de poder ajustar los límites de alarmas. Recibir información o notificaciones de realmente lo que necesitamos o queremos obtener de parte del paciente. El hecho de definir los límites en valores demasiado altos o demasiado bajos puede inutilizar el sistema de alarmas. Como les decía anteriormente, por ejemplo, en el caso de saturación, si nos vamos hasta el límite 100, en el límite superior, automáticamente va a desactivar la alarma de ese límite. Igual forma, si nos tiramos hasta 0, que es el más bajo que se encuentra. ¿Por qué? Porque la idea no es tirarnos a los extremos de las configuraciones de alarmas, sino poder entender la necesidad del paciente y así configurar las alarmas. Puede ser que algún paciente tenga una saturación más baja que otro, entonces podemos jugar un poco más con los rangos de ese paciente a nivel inferior. O hay pacientes que tienen frecuencia cardíaca más tal que algunos otros pacientes. De igual forma lo podemos configurar de acuerdo a la necesidad y a cómo se esté presentando el paciente en ese momento.
Anteriormente, en uno de los cuadros que estábamos visualizando sobre los límites de alarmas, hablamos sobre una opción que nos permite ajustar o activar límites automáticos. Philips cuenta con esta opción que nos permite activar en ciertas mediciones límites automáticos. El monitor puede establecer automáticamente el límite de alarma que mejor se ajuste a un determinado paciente, mediante la función de límites de alarma automáticos que tenemos dentro de cada uno de los monitores IntelliView. Esta indicará al monitor que adapte los límites de alarma de las mediciones seleccionadas a los signos vitales que han sido medidos dentro de un límite de seguridad ya definido. El monitor va a calcular los límites automáticos de seguridad para cada paciente en función de los valores medidos durante los últimos 12 segundos. De ahí es que el monitor se va a basar en los últimos 12 segundos monitorizados para poder establecer unos límites automáticos de alarma. Los límites van a ser estrechos y anchos, y estos van a tener una relación fija con el valor medido en el rango no patológico. Fuera de este rango, no se va a calcular ningún límite automático. Para establecer valores fuera del rango no patológico, se deben modificar los límites de forma manual, en base a lo que el personal en ese momento, el personal clínico, su juicio, vaya a tener con respecto a un paciente específico. Los límites automáticos no están disponibles, como les decía, para todas las mediciones. La lista de mediciones para las que pueden utilizarse estos límites, ustedes se pueden configurar dentro del monitor. Ahí se pueden definir cuáles se encuentran con esta opción y cuáles no. Utiliza la ventana de límites de alarma de la medición para comprobar los límites automáticos antes de aplicarlos. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para que de este modo nos aseguremos de que son adecuados para el estado clínico de un paciente determinado. Siempre es muy importante revisar y comprobar que estos límites automáticos que está generando el monitor sean correctos para el estado clínico del paciente. Una vez que estén aplicados, los límites automáticos se muestran en la pantalla del monitor, como lo vimos anteriormente en una de las imágenes que les mostré, de igual manera que los límites de alarma establecidos manualmente. Vamos a poder ver las dos. Si los límites automáticos no son adecuados para un paciente, se deben de establecer manualmente. Los límites no se modificarán hasta que los vuelva a ajustar o los cambie usted de forma manual. Como vemos ahí en esta figura que está acá, ahí nos muestra los límites automáticos establecidos. Por ejemplo, nos muestran el número 1, los límites de alarma anchos. El número 2 nos muestra los límites de alarma estrechos. La opción 3 lo que nos muestra es el límite de alarma. Y el valor 4 es el valor de la medición. Como les decía, Philips cuenta, además de la configuración correcta que vimos anteriormente, de los límites de alarma de acuerdo al paciente. Todos los límites son configurables, todos los límites se pueden ajustar de acuerdo a la necesidad del paciente. Pero dentro de las opciones que Philips cuenta para poder tener un mejor control, una mejor gestión de estas alarmas, es esta opción que se llama Philips Alarm Advisor. Y vamos a ver un poquitito de ella, que es bastante buena en el caso en que tengamos, por ejemplo, central y varias unidades conectadas, o solamente tengamos igual forma monitores de forma individual sin contar con central. Las alarmas o las señales de alarmas no accionables a menudo son causados por artefactos de movimiento, porque hubo manipulación del paciente, o hubo movimiento del mismo paciente, como lo hemos visto a lo largo de la presentación. Límites de alarmas inapropiados o tecnología defectuosa y pueden desviar el tiempo y la atención de los pacientes. Si tenemos, por ejemplo, límites de alarmas inadecuados, como lo hemos visto durante la presentación, tecnología defectuosa, lo que nos va a generar es que nos desvíen, nos perdamos tiempo del personal y además la atención necesaria para cada paciente. La solución que Philips brinda para esto puede configurar para alertar a cada uno de los encargados del personal o cada uno de los cuidadores o cada uno de los enfermeros o cada uno de los doctores cuando llegan signos vitales
a los umbrales elegidos y permanecer en silencio cuando los eventos no son procesables. Es decir, es como un sistema inteligente que nos va a decir, ok, bueno, esta información que está dando ahorita de alarma no es necesaria porque no está dentro del límite de alarmas, no voy a dar la alarma, ¿verdad? O en el caso en que sea necesario, sí genera la alarma. Con un Care Event que brinda alarmas e información a los cuidadores sobre la marcha de las herramientas de informes y análisis y los servicios de consultoría y educación clínica para ajustar su enfoque, podemos obtener el control sobre las alarmas clínicas en entornos de cuidados críticos. ¿Cuáles beneficios vamos a obtener al utilizar el Philips Alarm Advisor? Philips siempre toma en cuenta todo el conjunto del hospital, en este caso la parte clínica, la parte financiera y la parte operacional. Y nos da beneficios en cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso clínico, lo que nos va a dar como beneficio es una reducción de alarmas no accionables y lagunas en el protocolo de alarmas. Además, vamos a tener una mayor seguridad del paciente con posibles menos alarmas positivas verdaderas perdidas. Lo que hemos visto, ¿verdad? Que apagan las alarmas y tenemos información perdida por desactivación de las alarmas. Esto nos va a generar, si utilizamos el Philips Alarm Advisor, que haya mayor seguridad de estas alarmas. En la parte financiera, vamos a tener una duración reducida de la estadía del paciente. Además, vamos a tener daños evitables al paciente y repercusiones costosas de los traslados de la UCI. Además, en la parte operacional vamos a tener mayor satisfacción del personal, por lo tanto vamos a tener mayor productividad y menos agotamiento del mismo y además, lo más importante y lo que andamos buscando, reducción de la fatiga de alarmas. Antes de entrar a esa diapositiva, les voy a mostrar un video que nos muestra cómo funciona el Philips Alarm Advisor. Me indican si pueden ver el monitor en este momento, donde se ve la pantalla con el video. Como vieron,
Esta opción de Philips lo que nos va a generar son informaciones, nos va a generar ventanitas donde si el paciente llega a los límites de alarma o si el paciente baja de la condición de límite de alarma y nos indica si, dependiendo de la condición de ese paciente, es un caso que es aceptable o si realmente debe generar una alarma. Y así poder tener un mejor control y un mejor manejo de las alarmas que son realmente importantes. Para finalizar, ¿por qué debemos de invertir en un ambiente tranquilo? Eh, las alarmas excesivas, como lo hemos visto, no se pueden accionar, que no se pueden accionar, son una amenaza grave en la atención médica. Los hospitales y las organizaciones de atención médica pueden encontrar el momento adecuado para un programa integral de gestión de alarmas. ¿Por qué? Número uno, la fatiga de alarma está provocando agotamiento del personal. Como lo vimos anteriormente, el personal se encuentra cansado, ya no responde a las alarmas realmente necesarias de forma correcta. Un evento adverso del paciente, incluso la muerte, está provocando una evaluación de los procesos. Han pasado en situaciones donde por desactivar alarmas se desatiende una condición de un paciente en estado crítico y puede llegar inclusive a generar la muerte. Por lo mismo se ha generado desde la Joint Commission que son necesarias algunas cosas dentro de la monitorización del paciente y por lo tanto dentro de eso es una correcta monitorización, un correcto manejo de las alarmas. Número 3, una prioridad organizacional para crear un ambiente más reparador para los pacientes y sus familias. Y por último, los equipos más antiguos deben de actualizarse. Esto es muy importante y los análisis de alarmas ahora están disponibles como una característica. Una de las cosas que se debe de hacer conciencia a los personal es, o a los encargados en instituciones hospitalarias, es de realmente generar un cambio continuo o de tecnología, mejora en la tecnología, porque conforme van creciendo o va pasando los años, la tecnología va avanzando y, por ejemplo, como vimos anteriormente, el Philips Alarm Advisor es una tecnología que nos permite tener un mejor control de alarmas y en algunos dispositivos más antiguos no lo podríamos tener. Muchas gracias, de verdad. Espero que hayan disfrutado de este webinar, que haya sido provechoso para usted. Si tiene alguna consulta, puede hacerlo por medio del chat y con mucho gusto se lo puedo responder. Si no, les agradezco por su tiempo y espero que en los próximos webinars que vamos a estar compartiendo podamos contar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Estoy para servirles. Como les decía, mi nombre es Vanessa Tarla. En lo que pueda servirles, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita noche.